Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Propósito, un espacio diseñado para contar grandes historias. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es una excelente profesional que ya nos va a contar un poco de su trayectoria. Así que comencemos. Ya saben que Tu Propósito lo encuentran a través de todas las plataformas de Luna Activa en Facebook y YouTube. Queda colgado el episodio todos los sábados a las 3 de la tarde, episodio nuevo disponible. Bueno, Jennifer, preséntate. Bueno, muchas gracias, Alexandra, por la invitación. Efectivamente, pues soy Jennifer Sanabria, soy rolísima rola, más rola que el ajiaco, pero vivo y soy hija adoptiva de Chía como desde los 11 años, o sea, ya hace mucho tiempo. Estudié Derecho, hice una maestría en Empresas y Negocios porque me gusta mucho el tema empresarial, la consultoría empresarial, que es una de las cosas a las que me dedico, y también me dedico a la parte de las industrias culturales y creativas. Es un tema que me apasiona mucho y por donde enfoqué mi carrera, y desde hace unos 6 años aproximadamente también me dedico a la docencia universitaria, que he descubierto en eso una vocación, y pues a grandes rasgos eso es lo que hago aparte de ejercer la maternidad y el rol de esposa. Eso te cuento. Bueno, como ustedes ya saben, acá traemos lo mejor de lo mejor, invitadas completamente especiales y que de verdad nos inspiren con su historia, nos inspiren con sus retos diarios de ser mujer, de ser emprendedora, de ser mamá, de ser profesional. Entonces, bueno, conéctense y quédense en este capítulo. Ya saben que las historias que contamos son historias de propósito, que muchas veces el propósito no lo estamos buscando y no se encuentra. Y estos procesos muchas veces no son lineales. Entonces, bueno, Jennifer, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo es este tema de que empiezas a descubrir esa identidad? Bueno, como tú bien lo dijiste hace un momento, pues esto no ha sido un proceso para nada lineal, ha sido una suerte de camino montañoso como el territorio colombiano. Entonces, pues básicamente, a ver, ¿qué te digo yo? Yo pienso que todo está muy, muy arraigado como a mi infancia. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años y pues eso pues generó unas dinámicas distintas en mi casa. Yo soy la mayor de 2 hijas y mi mamá pues enviudó a los 40 años más o menos, a mi edad. Y pues nada, ella tuvo que enfocarse a trabajar y sacarnos adelante a mi hermana y a mí, a la que le llevo 7 años. Pues era muy pequeña, pero yo sí maduré biche. Entonces creo que ese es un primer suceso en mi vida, como que me llevó a empezar a entender la realidad de otra forma, a pesar de que era niña, pero empecé a asumir roles y responsabilidades por la misma cotidianidad que pues siendo niña no me correspondían, pero pues que eso de todas formas me empezó a abrir como otros caminos que empezaron a labrar ese camino que llevo hoy en día. Empecé a estudiar Derecho, ya hace 13 años me gradué. A finales del colegio descubrí como que pues reafirmé que el tema de las ciencias sociales es algo que me gusta, pero siempre ha estado desde la adolescencia como presente esa pasión y ese interés por el arte y la cultura. De hecho, yo inicialmente quería ser artista, pero pues bueno, como que toda la dinámica familiar y las necesidades económicas pues no permitían como que yo me dedicara al arte, porque pues había que producir. Y pues en ese momento yo tenía que ponerme a estudiar muchísimo para poder aspirar a vivir del arte, que de todas formas sabemos que en Colombia pues eso también es complejo. Es una ruleta rusa, ¿no? Y bueno, pues empecé a estudiar Derecho, pero en el Derecho descubrí pues que también había una forma de conectarse con el arte y la cultura, porque el derecho, al ser una ciencia social, pues está presente en todas las dimensiones del ser humano, regula absolutamente todas las dimensiones. Lo que pasa es que generalmente escuchamos las clásicas ramas del derecho, el laboral, el de familia, el penal, pero el derecho está presente en todo. Entonces ahí yo creo que fue la forma en la que yo encontré de poder sacar adelante
la carrera y graduarme, a pesar de que era algo que no tenía como en principio dentro de los planes y más como adolescente, ¿no? Ya después fui encontrando también en el camino que me gustaba mucho el enfoque empresarial, pues vengo de una familia de comerciantes. En Chía mis tíos son reconocidos pues en la parte de comercio y del sector ferretero, entonces pues yo desde pequeñita pues fui creciendo como con esa ambientación y pues también lo traigo en el ADN. De hecho, yo digo que antes que abogada, yo fui vendedora. Yo empecé a trabajar a los 13 años y mi primer trabajo fue como vendedora y pues me di cuenta que era muy buena vendedora además. Entonces, pues eso también influyó mucho como en ese recorrido que uno empieza a construir en el paso de la adolescencia, la juventud y los primeros años de la adultez, del adulto contemporáneo, ¿no? Y pues ahí decidí como, bueno, a mí el tema empresarial me llama mucho la atención, entiendo mucho la dinámica, me gusta, y ahí empecé como a especializarme en ese foco. Y pues paralelamente yo ya estaba casada en ese momento, mi esposo es artista, y pues fue como volverme a conectar como con esa inquietud del arte y la cultura, pero de otra forma. Entonces, pues en ese punto yo ya no tengo como la aspiración en este momento de quiero ser artista. Por el momento no sé, en 10 años, la Jennifer de 50 años no sé, pero la de 40 no tiene esas aspiraciones. Pero sí me gusta mucho esa parte y por eso también decidí empezar a estudiar y enfocarme en el tema de la propiedad intelectual y sobre todo en el tema cultural. Entonces, paralelamente también vengo desarrollando como ese tema de trabajo en la gestión cultural, en la producción de eventos culturales y la asesoría de artistas, que también me parece pues un trabajo muy interesante, pero también muy de construcción, porque pues el artista, yo digo en mis clases, es un ser incomprendido, es un ser que quiere pues manifestar su punto de vista y su visión del mundo o del amor y del desamor a través de una canción, un cuadro, una escultura, pero él en ese momento no está pensando en ganar plata con eso. Pero la realidad es que tiene que vivir de algo y que la idea es que viva de su oficio, de su saber hacer. Entonces, yo siento que también mi función ha sido un poco como desde la parte de la docencia con ellos, ¿sabes? Como de poderles enseñar y entregar un conocimiento como, mira, pues está muy bien el arte, está bien que tú quieras expresar a través de un poema, que te quieres cortar las venas, no lo vayas a hacer, pero en todo caso sí tienes que aprender a monetizar eso que te hace único y particular y tú como tal eres un producto, ¿no? Entonces eso en ese punto. Y ya por último, en lo que tiene que ver la docencia, pues es un camino que empecé a recorrer accidentalmente también. En el pregrado descubrí pues que me gustaba la docencia, empecé a ser monitora de varios de mis docentes de pregrado, que de hecho una de ellas es una de mis mentoras como docente y uno de mis referentes pues a seguir en todo sentido, lo sigue siendo hoy en día, que somos pues recientemente fue jefe mío en el consultorio jurídico de La Sabana, la doctora Ana María García, a quien le mando un saludo muy especial. Y pues con ella empecé a descubrir y a recorrer ese camino de la inquietud por la docencia. Ya cuando me graduó hubo una coyuntura muy particular, siendo mamá de un niño de 18 meses que tuvo una situación médica muy compleja que lo llevó a una hospitalización, y en ese momento yo era directora jurídica de un área y de una empresa, y en ese momento como que estaba empezando a preocuparme más por el hecho de no poder rendir en el trabajo, de no poder cumplir con las reuniones del trabajo, porque pues además es un cargo de dirección y de confianza y de manejo. Entonces yo dije, no, pues yo en este momento siento que no están las cosas bien, porque yo debería estar más preocupada por la situación de salud de mi hijo y no por el hecho de no poder ir a una junta directiva. Entonces para mí eso generó unas alarmas que dije, voy a renunciar, me voy a lanzar a la independencia, a ser independiente. Y pues ahí fue cuando empecé a involucrarme muchísimo más en la docencia, porque eso llevó a que yo golpeara la puerta en la universidad en la que trabajaba en ese momento y decir, por favor, deme más horas de clase porque tengo esta situación. Y pues
este va a ser mi ingreso principal y no sé qué vaya a pasar, pero en ese momento fue más o menos como lo dice Andrés Parra en sus redes sociales, fue como lanzarme al abismo y confiarme en que iba a haber algo que me iba a sostener, pues que ese algo yo lo llamo Dios y siempre me ha estado sosteniendo. Entonces, así fue que empecé todos estos recorridos y todos estos caminos que he venido andando muy resumidamente. Demasiado resumidamente. Yo creo que ya hicimos el episodio. Ya con esto acabamos. Bueno, no, Jennifer, definitivamente nos cuentas de verdad una grandísima experiencia y cómo cada proceso te ha ido llevando a donde estás actualmente, ¿no? Entonces yo sí quisiera que nos retrocediéramos un poquito y empecemos ya a hablar de temas puntuales. Y es, bueno, nos decías, por ejemplo, al principio, ¿qué significa eso de que eres más rola que el ajiaco? Para ti, ¿qué significa eso? No, pues yo creo que es evidente, ¿no? O sea, a mí me ven y se me nota lo rola, ¿no? O sea, yo creo que la imagen que proyecto, la forma en la que hablo, pues denota pues que soy súper rola. ¿Y amas? Sí, no, yo pues obviamente llevo a Bogotá en el ADN y Bogotá pues no solamente fue la ciudad que me vio nacer, sino pues yo crecí pues mi infancia en Bogotá, pero además es que era una Bogotá, pues Bogotá como todas las ciudades principales de cualquier país, pues se caracteriza por ser caótica, por ser un punto en el que hay... Es una ciudad de todos, pero a la vez de nadie, ¿sabes? Eso es característico de las capitales porque la gente llega a las capitales buscando oportunidades de trabajo. Entonces, eso como que genera esa multiculturalidad en las ciudades. También la inseguridad y el caos y bueno, todo lo que sabemos que pasa en la ciudad. Pero particularmente, pues yo ya les conté, pues yo nací en los 80s, en el año 85, y viví en Bogotá hasta los primeros años de la primera parte de la década del 90 y pues en esa época no había Transmilenio, ¿ya? Pues entonces nosotros... Habían esos buses urbanos. Exactamente, entonces yo soy la rola que sabe andar en bus. Sí, y no tengo problema en andar en transporte público porque es que yo de verdad que crecí en el caos. Entonces, pues si a mí me empujan, yo cedo, ¿sabes? O sea, yo no pongo resistencia porque es que te desgastas más, dejas pasar, no peleo, porque es que así es la dinámica de la ciudad. Pues claro, yo ya llevo muchos años, sobre todo desde que trabajo de manera independiente, pues que yo ya no tengo que viajar todos los días a Bogotá. Y pues claramente el ser humano es un ser de costumbres, yo ya me desadapté. Ya cuando tengo que ir a Bogotá, pues sí, no, ya soy toda una señora, entonces aprovecho el día que voy a Bogotá y programo todas las diligencias posibles para que amerite el viaje, ¿sí? Pero yo igual no tengo problema de meterme a San Victorino, a la Plaza de la Mariposa, irme a la 10ª, a buscar allá los areticos, no tengo problema, o sea, yo me desenvuelvo muy bien en la ciudad, pues por supuesto no voy a decir que la conozco toda porque Bogotá es grandísima y pues ha cambiado un montón, pero pues a mí igual me encanta el caos. De hecho, en pandemia nos exiliamos para la montaña, más que todo por mi hijo, porque pues vivíamos en un apartamento y pues no, con un niño de 2 años en un apartamento, eso era una cosa muy caótica, entonces pues accedí a irme a vivir a la montaña, yo lo veía por allá en época de retiro, yo sí, algún día me iba a vivir a la montaña, algo así, pero se adelantó y yo cada vez que podía ir a la ciudad lo agradecía porque de verdad que a mí el caos de vez en cuando sí es que me hace mucha falta. Me pasa, porque digamos que actualmente estoy en ese dilema. Allá en España conocí un pueblito que estoy enamoradísima, o sea, pero de verdad, y es un pueblito de 1400 habitantes y uno dice, ay, qué felicidad, porque de verdad, o sea, es vivir esa jubilación a temprana edad, pero también digo, fue madre, o sea, si yo me hubiera quedado allá, ¿hasta qué punto hubiera soportado tanta paz? Porque igual uno está acostumbrado, y es que yo no soy de ciudad, pero uno está acostumbrado al ritmo, a ver gente, a una cosa, sí, a la otra. Ahora lo que tú dices, yo creo que eso ni siquiera de señora, o sea, sino simplemente más de uno ser de pueblo, por así decirlo, que si tú no tienes la necesidad de ir a Bogotá, no vas, y el día que tienes que ir,
haces todo. Sí, aprovechas. Aprovechas porque ese caos, qué locura. Bueno, yo quisiera preguntarte, Jennifer, haciendo un poquito de contexto. Entonces, bueno, ya nos has contado tu profesión, a qué te dedicas, cómo ha sido tu historia, pero tú mencionabas que, bueno, que después de esta coyuntura de estar en Bogotá, te vienes a vivir a Chía. Uh-huh. ¿Qué recuerdas de esos años de familia acá materna que se sentó en Chía? ¿Qué crees que te dejó eso a ti hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que de los recuerdos que tengo de infancia era que, y que conservo con mucho cariño, es que mi abuelita, mis abuelitos maternos, perdón, los paternos también vienen de Boyacá. O sea, yo tengo raíces boyacenses por lado y lado y creo que también se me notan los cacheticos rosados y bueno, todo eso. Pero hablando particularmente de la familia de mi mamá, porque es que básicamente cuando muere mi papá, pues mi mamá es la única de sus hermanos que está viviendo en Bogotá y pues ella en su nueva etapa de mujer viuda con niñas chiquitas, sin red de apoyo en Bogotá, pues claramente la alternativa es moverse a donde está su familia cercana, pues para tener esa red de apoyo. Yo antes sí había tenido contacto con el municipio porque pues mi abuelita tenía su casa, una casa campesina, una casa finca en la vereda Fusca. Y específicamente tengo ese recuerdo muy, muy sembrado en mi memoria con mucho cariño porque esa zona en donde estaba la finca, mi abuelita, hoy en día queda un puente vehicular. Es decir, esa zona ya no existe, era un pequeño caserío que quedaba cerca a la estación del tren de La Caro, frente al colegio Jorbalán. Ahí había un caserío no muy grande, donde todos se conocían con todos, pero pues por la misma cercanía yo ahí podía libremente jugar con los vecinitos y básicamente en las vacaciones de mitad de año y de fin de año mi mamá me traía, mis papás me traían, incluso estando en vida mi papá, y yo me quedaba las vacaciones ahí con mi abuelita materna. Entonces, a pesar de que yo nací en la ciudad, pues yo no crecí pensando que la leche venía de la nevera, ¿no? Porque yo conocí las vacas, tuve el acercamiento al campo, podíamos irnos a Altos de Hierbabuena, o sea, incluso yo tengo por allá un recuerdo vago que alcanzamos a entrar al Castillo Marroquín y lo podíamos conocer. Bueno, o sea, de verdad que son recuerdos. Eran otros tiempos. Sí, otros tiempos, no había que pedir tanto permiso, o sea, porque, bueno, una cosa llevaba a la otra, pero sí guardo muchos recuerdos de esa infancia en Chía. Bueno. Pues ahí está, yo creo que todas las personas que son raizales de Chía se deben de estar identificando con lo que tú cuentas, porque esos eran otros tiempos lo que hablamos, uh-huh. y qué bonito, ¿no? Y bueno, desde ahí viene ese proceso más de pueblo, más de campo, más de muchas cosas, y yo creo que eso influye en esta parte artística. Y ahora te pregunto yo, digamos, ¿cómo fue ese tema de combinar la parte cultural y artística ya en tu adolescencia con el tema de, bueno, voy a estudiar Derecho? Pues realmente no hubo combinación en esa época. Lo que sucedió fue que yo entré en la adolescencia y yo pienso que mi mamá en su afán de ocuparme, la verdad es que hasta ahora caigo en la cuenta que nunca le he preguntado, se lo voy a preguntar. Y ella lo que hizo fue inscribirme en un curso de guitarra acústica en la Casa de la Cultura de Chía. Yo no sabía que existía, es decir, yo todos los días pasaba por la Casa de la Cultura en la ruta, camino del colegio a la casa, pero yo nunca había entrado allá. Y yo tenía una guitarra en mi casa que mi papá me había regalado cuando yo tenía por allá 6 años, pero nunca había aprendido a interpretarla. Y un día llegó mi mamá por allá cuando yo tenía unos 14 años a decirme que me había inscrito en clases de guitarra y que empezaba el otro día. Sí, o sea, muy a la vieja escuela. Hoy en día uno le pregunta a los hijos qué te quieres poner, qué quieres estudiar, quieres comer esto. En la época en la que nosotros éramos niños, era más impuesto. Solamente nos notificaban, mañana te comes esto al desayuno, te compro estos zapatos, pero no había como ese diálogo de qué te interesa. Sin embargo, a mí el tema de la música me gustaba, o sea, yo no había descubierto como, quiero dedicarme a esto toda la vida, pero no era lo que yo hubiera como dicho, qué pereza, mañana me toca ir, ¿no? Yo, bueno, está bien, chévere.
Y estando en la Casa de la Cultura, estudié, yo creo que no alcancé a estudiar el semestre, ¿sabes? Y un día resulta que nos cambiaron de salón, en el que siempre teníamos las clases, no se pudo hacer la clase ese día y nos cambiaron al segundo piso, que era donde ensayaba la banda sinfónica de Chía. Y resulta que estaba la escuela de formación de la prebanda, y yo ahí empecé a escuchar otros instrumentos y a ver otros instrumentos que nunca había visto en la vida y que me llamaron mucho la atención. Entonces resulta que de la guitarra pasé a estudiar percusión y pues me fue muy bien y rápidamente me reclutaron en la banda juvenil de Chía. En esa época solamente estaba la banda juvenil y ahí estuve más de un año. No me acuerdo ya exactamente cuánto tiempo estuve, pero sí alcanzaron a ser casi 2 años. Lo cierto es que en ese recorrido de estar en la banda, como de aprender, de estar en la escuela de formación y aprender apreciación musical, solfeo, bueno, como toda la escuela de formación básica, empecé pues a sentirme como muy atraída, pero el momento que fue como la revelación de como yo definitivamente quisiera hacer esto el resto de mi vida, fue cuando uno de los compañeros de la banda me invitó a un concierto de marimba en el Auditorio León de Grave de la Nacional. Cuando yo llegué a la Nacional, lo primero que hizo fue presentarme en la facultad, o sea, llevarme a la facultad de música. Y pues, o sea, yo me veía allá, mejor dicho. O sea, fue como proyectarme así, tipo película. Yo me veo aquí estudiando, graduándome de aquí y siendo músico. Entonces ahí fue cuando yo tomé la decisión de empezar a prepararme para presentarme al conservatorio y estudiar música. Lo que yo no sabía en ese momento, es porque yo no tengo músicos en mi familia, es que esta es una carrera que implica mucha formación y muchos años de estudio. Entonces, pues yo empecé a darme cuenta una vez ingresé a la Nacional que estaba estudiando con compañeros que desde los 4 o 5 años, por muchos de los 8 estaban estudiando. Yo era lo que se denominaba un músico adulto y tenía que hacer una nivelación que ya se llama, me imagino que todavía se llaman las básicas, y era 2 años de nivelación y ahí sí podías empezar a hacer los 5 años de carrera. Entonces eran 7 años, aparte en la pública, que pues está sujeto a términos y condiciones, o sea, que no hayan paros y esas cosas. Entonces yo decía... Porque te dicen 5 y terminan siendo Exacto, yo decía, ¿y en qué momento me voy a graduar? Y mientras tanto en mi casa, como, bueno, necesitamos que te pongas a producir. Entonces eso fue lo que me llevó como a repensar el tema de graduarme de esa carrera. Ya me preguntabas que cómo conecté eso con lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Sí, y un poquito ahorita ya contándonos esa historia que qué bonito, pues que lamentablemente no se pudo, no se dio, pero muy seguramente por alguna situación también debe hacerlo así, porque digamos que tú ahorita mencionabas a Dios y yo pienso, y espero que todos nuestros seguidores que estén conectados a este episodio piensen igual, y es que los tiempos de Dios son perfectos y sus planes también. Uh-huh. Y ahora de pronto no hiciste eso, pero estás haciendo una labor muy bonita que es el tema de la docencia. Entonces yo sí te quisiera preguntar, digamos, ¿cómo se llama este podcast? ¿En qué momento encuentras tu propósito? Y cómo entonces... tergiversa todo, os da una vuelta ahí el cuento y terminas de abogada. Sí, bueno. Y de docente. Es que fíjate que esa es una pregunta muy difícil para yo creo que para la mayoría de los seres humanos, ¿sabes? O sea, el propósito de vida, ¿sí? Y algunos lo suelen amarrar con la crisis de los 40 años, ¿no? O sea, muy a propósito de la época en la que estoy pasando. Nunca nos han dicho esto acá en el podcast, entonces cuéntanos cómo es esa teoría. No, pues ese es el punto, yo no tengo ninguna teoría al respecto, yo parto de lo que se habla, yo la verdad no siento como que haya pasado una crisis de los 40, ¿sí? Sí hago como mirar en retrospectiva los últimos años de mi década de los 30 y yo... veo que coincide como con una inquietud de, oye, bueno, ya voy a cumplir 40 años, es momento de empezar a hacer un balance, sí, eso sí fue como una inquietud que me llegó, necesito hacer un balance de qué he hecho y para dónde voy,
porque sí, es verdad, querida audiencia, es verdad, uno a los 40 años, uno no se siente viejo, yo no me siento vieja para nada, ¿sí? Es verdad que se sienten los nuevos 20 y es verdad que ofrezco disculpas públicas a todos aquellos que yo les dije viejos cuando yo tenía 15, 18 años porque tenían 30, 40 o más años, ¿sí? Eso es verdad. Pero digamos que mi propósito de vida, yo no siento que ya lo tenga claro. Yo siento que todavía está en construcción. Y en retrospectiva lo que yo he analizado como en ese balance que te digo es que cada cosa que yo he vivido, que he estudiado, cada persona con la que he interactuado, cada lugar en el que Dios me ha puesto para trabajar o para lo que sea, han sido elementos importantes, no solamente para aprender, sino desde el punto de vista profesional o académico, sino de esas mismas personas con las que he interactuado para poder estar en este punto y decir, bueno, yo creo que la cosa va por este lado, ¿sí? Porque lo que yo he vivido personalmente es que uno no llega a este mundo con un manual para nada. Esto es una cosa de ensayo y error. Y sí, hay personas muy poquitas que son muy privilegiadas que desde un principio tienen claro, yo a este planeta vine a esto, como mi esposo, por ejemplo. Pero yo no he tenido ese camino tan fácil, tampoco estoy diciendo que sea imposible, pero sí creo que ha sido una labor de introspección y como entrar y esculcarme allá adentro y ahora sí como muy en toda esta ola que hay de la nueva era y vamos a meditar, pero más allá de la moda y eso, de verdad que siento que ha sido muy importante tomarme ese espacio de meditar y de tener conversaciones serias conmigo mismo y de esculcarme, bueno, usted realmente qué es lo que la hace feliz, qué es lo que la conecta con ese sentimiento de plenitud y de yo sí de verdad siento que aquí estoy aportando y que para eso he venido a este mundo, ¿sí? Entonces, pues fíjate que en principio la abogacía no fue esa respuesta. Ya mucho después, pero mucho después estoy diciendo, o sea, recientemente es que yo he encontrado que gracias a esas herramientas que me dio el derecho, y poder conectarlo con las industrias culturales, que es básicamente la sinergia de dos cosas, de algo que yo desde la pasión quería hacer y de otra cosa que por necesidad en principio empecé a estudiar, pero que también le encontré eso que me enamoró, porque si no es que no me hubiera podido graduar, ¿sí? Entonces, eso es lo que me ha llevado a empezar a construir eso que tú llamas propósito, pero que yo lo tenga así súper claro como, sí, Alexandra, mira, yo tengo clarísimo que yo vine a este planeta, esto no. Todavía no lo tengo así como una respuesta a ultranza, no. Lo que te puedo decir es que gracias a eso he descubierto que para mí, que algo que es supremamente importante es en donde sea que yo esté, poder sentir que estoy aportando desde el conocimiento, desde la experiencia, incluso desde el ser a las personas con las que estoy trabajando, porque lo que sí tengo claro es que tengo una vocación de servicio, entonces siento que puedo servir a través de mi conocimiento, que eso es algo como que sí he venido descubriendo. Bueno, ahí me identifico yo con eso último que dices, yo siento también ese llamado te lo mencionaba de hecho fuera de cámaras, y yo siento ese llamado a servir también y a través de esos conocimientos, de esas habilidades, de esos dones y de esos talentos que bueno que gracias a Dios uno le dio. Y me encanta la respuesta que me das porque mira que es muy curioso, o sea, no lo hemos escuchado en otros episodios y qué chévere empezar a ver los puntos de vista desde otra forma. Y por ejemplo también Publi, vayan a verse el último episodio, no mentiras, el último no, uno de los episodios de tu propósito, hablamos con una chica que también ella nos dice que digamos que ella, por ejemplo, no sabía cuál era su propósito y el propósito no lo estaba buscando ella, el propósito la encontró. Entonces, qué chévere de verdad esta respuesta porque muchas veces también nos enfatizamos en lo que tú dices. Hay personas que sí la tienen clara desde un principio y a veces, muchas veces cuando uno les habla a las personas y les dice, oye, ¿cuál es tu propósito? Entonces la persona se queda como, no, es que mi propósito yo creo que es cambiar el mundo porque creen que es algo muy grande y finalmente no, o sea, muchas personas tienen un propósito diferente a otras y es totalmente entendible. Hay muchas que lo descubren tarde o que les llega tarde, hay otras que tienen que entender
que el propósito no es solo uno, hay muchos propósitos. De pronto el tuyo es ser docente, ser abogada, ser mamá, y son varios y está súper bien. Sí, de acuerdo. Entonces, es empezar a lo que tú dices, es entrar a ese análisis y ver, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué vine a hacer este mundo chévere? Y bueno, ahí vamos, y de verdad que te felicito. Bueno, yo quisiera que nos hablaras un poquito de este tema de economías culturales y creativas. Cuéntanos qué es eso y para dónde va en tu enfoque. Bueno, a ver, pues en Colombia particularmente el tema se ha puesto como muy de moda. Yo veo que desde que en el gobierno de Iván Duque se promulgó por allá esa denominada ley de economía naranja. Sí, lo recuerdo. Entonces eso fue como que algo que puso en el radar el tema de las industrias culturales, y ya voy como a hacer una pequeña aclaración de por qué en casi todo lado se escucha industrias culturales y por qué yo hablo de economías culturales. Pero realmente, históricamente, las industrias culturales no surgieron aquí en Colombia ni en el mundo, no surgieron desde la ley de economías naranjas. El arte y la cultura es algo que está asociado al hombre, ¿ya? De hecho, pues sabemos que pues la historia ha documentado que desde la época prearcaica empezaron esas primeras manifestaciones de la pintura, luego más adelante la música. Bueno, todo eso existe y es inherente al ser humano, la expresión artística. Pero ¿qué sucedió? Que en épocas de la revolución industrial, pues toda la revolución industrial permeó a todas las economías de la época. O sea, no solamente la industria de la guerra, la industria automotriz, la industria de la ropa, sino también lo que podríamos denominar la industria del arte y de la cultura. Entonces, lo que anteriormente sucedía es que cuando un rey, un burgués quería un cuadro, contactaba al mejor pintor o al que pudiese pintar, o al que pudiese contratar, perdón, y le decía, mira, necesito que me hagas un retrato mío y de mi familia o del paisaje, lo que sea, ¿sí? Bueno, etcétera. Pero con la revolución industrial hubo un cambio hasta en la forma de producir el arte. Entonces ya las obras por encargo ya no se vino manejando ese modelo, sino entonces ya el artista empezó a ver la forma de vender a gran escala también sus productos artísticos. Entonces se cambió la forma de producir las pinturas, se incorporaron técnicas de la impresión dentro de las pinturas y masificar la venta. Ya, esa es una de las características de las industrias culturales, esa tecnificación o masificación, perdón, de ese proceso creativo, pero sin sacrificar obviamente de fondo lo que implica el arte. Si lo queremos ver en otros términos, es parecido a lo que está sucediendo en este momento, particularmente con la industria de la música, que ya, digamos, ya no se habla de la fijación de las obras en cassettes o en LPs o en CDs, sino toda la música se vende en formato digital. Entonces responde a un momento económico y a una forma de consumo de la época. Por esa razón es que hoy en día, digamos que no es tan apropiado hablar de industrias culturales, sino me lo explicaba una mujer que admiro muchísimo, que se llama Piedad Casas, que lleva muchos años trabajando en este tema, que es más acertado desde el punto de vista académico mencionarlo como economías culturales, porque estamos en una época en la que hay artistas que se dedican a producir, digamos, con métodos o bajo este modelo industrializado, ¿sí? Varias copias de un mismo ejemplar, varios ejemplares de una misma escultura, etcétera, 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 pero hay otros que sí trabajan desde un punto de vista más a lo vieja escuela, quiero decir. Entonces solamente hago un cuadro. No está presente ese modelo de producción a gran escala, porque también está el artista independiente que se produce bajo un modelo diferente que no está apuntando a hacerlo masivamente. Entonces por eso es más acertado hablar de economías culturales y no de industrias culturales. Este aspecto hace parte, digamos, como de una de las áreas que regula el derecho de la propiedad intelectual, que es uno de los caminos que yo decidí como súper enfocarme porque me encanta. Pero está relacionado con eso, es con el sector cultural y la parte de la producción. Entonces, todo lo que hay detrás de, como en términos económicos, la cadena de valor
de determinada industria particular para que esa canción o esa escultura o esos cuadros lleguen al consumidor final. Ahí participan un montón de personas para que eso llegue a la venta y asimismo el artista reciba su dinero y todos los que tienen derechos conexos también reciban sus regalías. Por eso se habla de una industria. Yo te veo hablando y me parece que, wow, o sea, te apasiona muchísimo el tema. Sí, la verdad me parece muy interesante, muy sí, interesante. Se nota. Y bueno, yo creo que así mismo hablas con tus estudiantes, entonces vámonos un poco por ese tema. ¿Qué te mueve en la docencia? O sea, ¿cómo es eso de conectar a estas nuevas generaciones y que aprendan de todos estos temas? Bueno, mira, ese fue un camino muy interesante porque yo en esto coincido con la mayoría de colegas que son docentes, y cuando uno empieza el camino de la docencia universitaria, generalmente uno no sabe ser profesor, o sea, salvo que tú estudies una licenciatura y demás, pero ese no es mi caso, sino tú llegas y vas a ser profesor. Entonces, ¿cuál es tu referente? Pues los profesores que fueron un modelo a seguir para ti y generalmente los que fueron profesores en la vida universitaria. Entonces, pues bueno, insisto, yo soy vieja escuela en ese sentido, entonces pues mis clases fueron magistrales, el profesor súper ortodoxo, que es la autoridad, que uno se refiere a ellos como doctor, y una distancia muy marcada entre el profesor y el docente, y todo lo que diga el docente pues es la última realidad y uno no lo discute, pues porque uno no le lleva a la contraria al profesor. Así fui formada yo. Entro yo, muchos doritos más tarde, a ser docente de la denominada generación de cristal. Y pues yo entro a tratar de implementar el modelo o el referente con el que yo fui formada. Y pues ahí hubo un choque. Hubo un choque porque claramente es otra generación. Y esto coincidió con algo que ya les había contado, y era que yo en esa época yo tenía un niño de casi 2 años. Y pues ya estaba con esa otra dimensión de mi vida en la que estaba empezando a construir qué es lo que implica la maternidad para mí y qué es lo que la sociedad y este niño demanda de mí como mamá, ¿sí? Porque para mí ser mamá es una responsabilidad social, ¿sabes? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Sí, ya vamos a hablar de ella, pero eso tiene mucho que ver con la pregunta. Entonces, llego yo a la docencia y empiezan estos chicos a refutar, ¿no? Como uno llega medio autoritario, porque así pues fue el modelo de enseñanza con el que uno aprendió en la universidad, y esto se hace así, y uno muy serio, muy acartonado, porque uno intentando mostrar autoridad, porque pues uno es nuevo, y aparte yo no reflejo físicamente la edad que tengo, o sea, pues de hecho me pasa mucho que yo me confundo entre mis estudiantes. Yo creo que ¿sí? yo sería así. Entonces, pues claro, como dejar marcada esa distancia, pues uno está empezando, muy novato, ¿no? Y ahí empiezo yo como a reflexionar acerca de ese proceso y a darme cuenta que la cosa no iba a funcionar bien así. Y empiezo también, muy a propósito de esos primeros años como mamá, a cuestionarme a mí misma y a reflexionar acerca de que estoy enseñándole a generaciones que son más críticas y que además expresan su punto de vista, y que ellos han crecido en ese ambiente, y que de hecho es un ambiente que yo en mi casa estoy propiciando como mamá, que no pelear por pelear, pero que se les escucha, lo que ahora denominan la crianza respetuosa, ¿sí? Entonces pues yo digo, pues hombre, todo en la vida es un esfuerzo de coherencia, ¿sí? Yo no puedo en la casa decir, Simón, tienes que expresar tu punto de vista, y si no te parece, y entonces acá hay respeto porque tú me escuchas, y en la medida en que tú me respetas a mí, yo te respeto a ti, y etcétera, etcétera. Si yo en el salón de clase hago otra cosa, yo tengo que ser coherente con ese discurso. Y ahí fue como empecé esa construcción de, bueno, este tema de como Matilda, yo soy grande, tú eres pequeño, yo estoy bien, tú estás mal, y eso nunca va a cambiar, con mis estudiantes no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues empezar a entenderlos como generación, ¿sí? Como empezar a cerrar esa brecha que hay entre esta mujer de generación millennial y ellos de generación de cristal,
y entender por qué ellos piensan y ven el mundo distinto y no igualarme con ellos en el sentido, no, pues yo voy a ser otra joven. No, no es eso, porque pues no, o sea, cada quien ya está en su etapa y tiene su forma de ver, pero sí entender un poco el discurso de ellos y también desde el mío hacer esa aproximación. Entonces, pues ha sido, en principio fue un experimento muy interesante y rindió pues muy buenos frutos, porque pues yo realmente ya llevo 6 años enseñando a estos chicos y pues ha habido momentos de cercanía con ciertos estudiantes muy interesantes. Coincidió con que en pandemia me designaron un cargo que se denomina docente consejera, que es básicamente como hacer ese enlace con los estudiantes y la facultad que están pasando por problemas que les están impidiendo tener un buen rendimiento académico. Y pues en ese momento la coyuntura de pandemia eran ansiedad y depresión, ¿sí? Y yo también pasando por un proceso de ansiedad. En ese momento yo decía, pero Dios, ¿cómo me pones a mí, un enfermo ayudando a otro enfermo? ¿Cómo hacemos? Pero pues fue buenísimo porque eso me dio herramientas, ¿sabes? Me dio herramientas para conectar mucho más con ellos. Entonces, para mí la mayor retribución ha sido no solamente entregarles conocimiento técnico, sino también que desde la relación docente-estudiante y desde el respeto, ellos se puedan acercar a mí con confianza y contarme algunas cosas de su vida personal, porque ellos sienten la confianza y ven que yo les puedo ayudar en alguna cosa. Entonces eso para mí ha sido lo más enriquecedor, más que darles conocimiento técnico que los ayude a ser buenos abogados. A mí lo que me interesa es poderles dar herramientas que los ayuden a ser buenas personas. Eso es lo que a mí me interesa, sin querer decir pues que yo sea el modelo a seguir, no, nada de eso, sino que creo que es algo que uno en la docencia puede construir mucho desde el aula de clase. Total, estoy completamente de acuerdo. Vuelvo y digo, lo menciono nuevamente, en otro episodio hablábamos con una chica que, bueno, que tiene como una empresa o un tema de academia de fútbol, y ella decía que de cierta forma se van convirtiendo estos chicos que forman y eso como en otros hijitos para ella, porque pues es cruzar esos límites en el buen sentido de la palabra, de no es solo formarlos, sino también formarlos para la vida. Más temas así ya profundos. Pues de pronto por la edad, pero yo sí a ellos les hago un disclaimer el primer día de clase. Yo les digo, bueno, muchachos, yo tengo solo un hijo y se llama fulanito de tal. Yo acá no pretendo ser la mamá de ninguno. Estas son las normas del reglamento de trabajo. Se me cambió el chip, del reglamento de estudiantes, y ustedes saben cuándo tienen que presentar parciales, que son presenciales. Ustedes ya son adultos, ustedes piden vida de adultos, pues ejerzan la vida de adultos. Yo acá no vengo a ser la mamá de ninguno, no voy a llamar lista, nada. Pero, o sea, yo más que sentir como que tengo otros hijos, realmente lo que sí me ha dado la oportunidad es de generar como lazos de amistad con algunos. Más que la maternidad, eso, o sea, como sentir esa cercanía. Incluso recientemente generé un vínculo con un estudiante que es súper lector, me encanta leer literatura, y este estudiante se llama Juan Andrés y él es, mejor dicho, un come libros, pero además tiene muy buen gusto literario y nos hemos recomendado libros, nos intercambiamos libros, nos prestamos libros, o sea, a ese punto. Ok. Bueno, nos contabas, eres madre, esposa,